Saludar y agradecerle por su tiempo a Paula Malinauskas. Ella es economista de la consultora LSG. Paula, ¿qué tal? Bienvenida, mucho gusto y gracias por tu tiempo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? A ver, no sé si coincides conmigo, pero el trabajo de ustedes se volvió prácticamente vital y son una fuente de consulta permanente, sobre todo por los altibajos que está teniendo la actividad económica en el país. No sé si estás de acuerdo. Sí, no solo a nivel Argentina, sino a nivel mundial. Claramente la economía y la política es un tema que nos atraviesa a todos y evidentemente estamos un poco en el ojo de la tormenta los últimos meses entre la guerra, el cambio de coyuntura económica internacional, lo que pasa en Argentina, los niveles de inflación altísimos que tenemos, el acuerdo con el fondo. Es lógico que los argentinos estén preocupados por la cuestión y que estén intentando buscar respuestas en especialistas en la cuestión. A ver, Paula, acá solemos tocar siempre muchos temas laborales, hablamos de paritarias. ¿Qué conviene hoy a la hora de una negociación salarial? ¿Un acuerdo a corto plazo o con un porcentaje elevado? ¿Un acuerdo anual, como hicieron algunos gremios? Porque no hay una pauta común de referencia en los acuerdos que se van cerrando. Hubo algunos de anuales, otros por semestre, otros por trimestre. ¿Qué sugerirías vos? Bueno, de hecho lo que tenemos es los que cerraron antes de marzo, cerraron ya con un nivel de aumentos que va a estar muy por debajo de lo que se espera de inflación para este año. Entonces probablemente esas paritarias tengan que reabrir durante el año para tener distintas revisiones. Y tomamos como ejemplo lo que vimos el año pasado, fue que las paritarias cerraron, pero tuvieron revisiones a lo largo del año, cada 3 meses más o menos, y de hecho las últimas revisiones de 2021, por ejemplo la UOCRA las tuvo en marzo de este año, ¿no? Los últimos aumentos de la paritaria del año pasado. Entonces, probablemente lo que estamos viendo es que las paritarias cierren ya casi desactualizadas, ¿no? Con un número que constantemente quede viejo. Entonces, probablemente lo que vamos a ver son paritarias que cierren hoy, con la promesa de futuras revisiones, porque justamente el panorama es muy incierto y los trabajadores se van a querer cubrir ante esta incertidumbre pidiendo revisiones, cada vez más cercanas, ¿no? Y a la macroeconomía, a ver, se busca dar previsibilidad con algunos acuerdos salariales y decir, bueno, como también con la ley de presupuesto que no prosperó, o con la pauta inflacionaria de referencia que está en el acuerdo del Fondo Monetario, que Sí. es de hasta 48%. Entonces digo, Sí. ¿ayuda a dar previsibilidad, cerrar un porcentaje alto por tan poco tiempo, o acelera la dinámica de los precios? Bueno, eso depende en dónde estén alineadas las expectativas. Si viene de Guzmán, ¿no? Digamos, si hay alguna pauta oficial de que la inflación efectivamente va a ser más alta, por ejemplo, ahora sí acuerdan con el fondo de que va a haber una revisión de la meta de inflación y nos dicen, bueno, la revisión acuerda que la inflación del anual va a ser del 65%, por ejemplo, el 70% de lo que estamos proyectando nosotros hoy. Y las expectativas se alinean a eso y decimos todos, bueno, aumentamos, pero hasta acá. Eso puede hacer que se frene una inercia aún más inflacionaria, ¿no? Que es lo que todos tienen miedo. Entonces, en algún punto va a depender de hacia dónde se alinean las expectativas y la credibilidad que tengamos para sostener estos números. Si hoy pactamos 60 de aumento, pero pensamos que la inflación va a seguir aumentando, los trabajadores, cuando se reabran las paritarias y haya nuevas revisiones, van a querer volver a negociar a la alta. Eso, como sabemos, genera una espiral inflacionaria porque eso se traslada a costos, se traslada a precios. Entonces, ¿en qué medida va a ser efectivo? Bueno, en medida de que todos nos alineemos hacia esa suba de precios, digamos. O sea, que todos nos guiemos, sí. nos guiemos con las proyecciones oficiales. Sí, no solo que nos guiemos con las proyecciones oficiales, sino que esas sean creíbles. Si hoy nos dicen, no, la inflación de este año va a seguir siendo máximo 48%, que sabemos que no nos están diciendo eso, ¿no? Pero ponele que nos dijesen eso, todos sabemos que eso no es una realidad. Entonces, no solo es que nos alineemos hacia una expectativa en común, sino que nos alineemos hacia una expectativa que sea creíble por todos los actores de la sociedad. Entonces, ya
Guzmán anticipó que vamos a estar pasados los 48% de inflación en este año, que era la banda superior. Acordate que las bandas estaban entre 38 y 48%. Entonces ya decimos que vamos a estar por fuera del 48%. Bueno, ¿cuánto por fuera? Y nos vamos a tener que alinear todos hacia esas expectativas para que no se siga generando una inercia inflacionaria mayor. ¿Ustedes entonces, qué proyecciones están barajando ahí en la consultora, en LSG? Bueno, para abril estamos esperando, como vos bien decías, una inflación superior a los 5,5 puntos, quizás más cercana al 6, y va a ser muy difícil que perfore el piso de los 5 puntos en los próximos meses. Esto significa, proyectando hasta fin de año, que sí tenemos una desaceleración hacia el final de este año, los meses del segundo semestre, vamos a tener una inflación de alrededor del 70% anual, del piso del 70% anual. Por eso digo que estamos navegando cifras muy elevadas y va a ser muy importante que podamos alinearnos hacia estas cifras, al menos, porque si no corremos el riesgo de seguir acelerando, digamos. Vos hablaste de credibilidad, ¿no? Sí. Y digo, esto es más político, pero ahora sí te pregunto cómo la política interfiere en la economía, ¿no? Las peleas internas o las críticas de parte de funcionarios del mismo gobierno hacia el ministro de Economía, Martín Guzmán, ¿cómo impacta eso en la práctica de la economía diaria? Bueno, de vuelta, esto que yo te decía, la credibilidad claramente tiene una pata política importante. Entonces, yo creo que es posible que la interna del gobierno produzca más daño que un debate de ideas fructuoso o virtuoso, donde se llega a una crítica, a una construcción de un nuevo rumbo, digamos. Entonces, en principio es posible de que no sea algo bueno, ¿no? Puede llegar a ser dañino. Y en cuanto a la credibilidad política también, pensemos, por ejemplo, estamos teniendo nuevas políticas, ¿no? Por ejemplo, de precios cuidados, o lo que sea. Ya sería la quinta en el año. Entonces, esto de vuelta parece una política de distracción, más que nada. Entonces, eso va a ayudar. Y bueno, es difícil. Por eso es verdad que es difícil pensar en la economía sin pensar en la política, ¿no? Y sí, posiblemente muchas de las cosas que estamos viendo en la interna pueden llegar a ser dañinas. Por ejemplo, no haber acordado por unanimidad, al menos en la interna del gobierno, lo que fue el acuerdo con el FMI, ¿no? En el Congreso. La volatilidad del dólar y los diferentes tipos de cambio, ¿cómo influye en eso en la inflación, no? Bueno, eso hace que la inflación sea aún mayor, ¿no? Eso lo sabemos. No solo el tipo de cambio, sino... A pesar de que no tenemos pesos para comprar dólares, o a pesar de los cepos. A pesar del cepo. A pesar del cepo, vemos que la brecha se está reduciendo un poco. O sea que el tipo de cambio oficial, el que va dictando el Banco Central, está teniendo una devaluación. Entonces la brecha con los dólares paralelos, los dólares financieros, se está cortando. ¿Esto qué significa? Si el tipo de cambio se mueve a un ritmo más acelerado, hay aumento de tarifas, de vuelta, esto va a hacer que sea muy difícil que la inflación baje del 5% mensual en los próximos meses, ¿no? Más la inercia inflacionaria que estamos teniendo. Entonces, si el tipo de cambio, dado el marco de acuerdo con el fondo, deja de ser un ancla inflacionaria como lo fue durante mucho tiempo, ¿no? Más con la necesidad que estamos teniendo de acumular reservas. En un contexto donde los precios internacionales de los productos que nosotros exportamos es favorecedora, ¿no? Bien. Paula, una cosita que creo yo, por lo poco que entiendo, no soy tan amigo de la economía como vos, pero el gobierno lanza un bono ahora para jubilados, personal de casas particulares y beneficiarios de planes sociales, lo que significa mayor emisión monetaria. Digo, y esto es parte de información también que lo hablaba ayer con un dirigente de la CGT que me advertía de que la inflación
no se iba a detener porque la emisión monetaria sigue siendo constante. ¿Eso también facilita esta espiral, esta disparada inflacionaria, la emisión permanente sin respaldo de las reservas? Bueno, sí, o sea, hay un montón de causas inflacionarias, ¿no?, que estamos teniendo, como vos decías, el tipo de cambio, los aumentos de tarifas. Bueno, la emisión monetaria es un factor que va a hacer que tengamos inflación alta, sí, por supuesto. Ahora, esa emisión está un poco controlada por el acuerdo con el FMI. Acordate que no podemos emitir más del 1% del PBI. Y de hecho, si pudiésemos, por carta orgánica del Banco Central, que sería como la regulación máxima del Banco Central, no podemos emitir mucho más del 1,5, o sea, no es que podemos resarparnos, digamos, en criollo. Bien. Entonces, en principio, estamos un poco acotados, digamos, en lo que sería la emisión para poder financiar, como vos decías, planes sociales hacia jubilados, los nuevos subsidios que se lanzaron. Es por eso que cuando Guzmán ahora fue la semana pasada a charlar con el FMI, una de las cosas que estuvieron debatiendo fue si es factible imponer un impuesto a la renta extraordinaria, ¿no? Eso justamente sería para poder financiar este tipo de programas que vos estabas mencionando, de planes sociales. Entonces, no está tan claro que los planes sociales este año van a ser financiados únicamente con emisión, pero sí, claramente la emisión sería inflacionaria. La buena noticia que te estaba queriendo como decir el pero es, estamos acotados en la emisión inflacionaria para poder seguir cumpliendo las metas con el fondo, es decir, seguir teniendo los desembolsos que fueron acordados. Las negociaciones salariales que ustedes están, que se vienen cerrando y que ustedes por ahí desde la consultora las miran con mayor detenimiento, se están cerrando en base a las proyecciones de inflación del INDEC o en base a las proyecciones de las consultoras privadas o en base a lo que fue la inflación pasada oficial o la de los alimentos. A ver, la pregunta va por lo siguiente. Sí. Ayer fue el turno de una nueva negociación de la paritaria de camioneros y Moyano, hay un punto que está trabando ahí que están negociando meses pasados. Y Moyano planteaba, es discutible, pero posiblemente con algo de razón, que el trabajador gasta su dinero mayormente en alimentos y que la inflación en los alimentos había sido superior a la inflación general. 2 o 3 puntos por encima había estado en alimentos, argumentábamos ya. Entonces digo yo, ¿se están dando ese cierre con algún plus o algunos puntos de más por lo que es el aumento en los alimentos o nos estamos guiando con el parámetro de inflación general? Bien, es una buena pregunta. Mira, te cuento, en febrero la inflación fue de 4,7%, en marzo 6,7%, y como vos bien decías, la inflación en alimentos fue bastante mayor. De hecho, fue en febrero alrededor del 7% y en marzo de vuelta alrededor del 7%. Entonces, es verdad que, por ejemplo, cuando vos ves los números de cuánto aumentó la canasta básica alimentaria, cuánto aumentó la canasta básica total, los aumentos fueron bastante elevados. De hecho, una familia tipo necesita, de 4 personas sería una familia tipo, necesita 90.000 pesos por mes para no ser considerada pobre. Entonces, a partir de eso, vemos como el poder adquisitivo está cayendo. Los valores de pobreza e indigencia que se conocieron hace poco, hace un par de semanas, fueron de pobreza del 37% y indigencia del 8%. Estos son valores del segundo semestre de 2021. Valores que, hoy por hoy, o sea, contándote los datos que estamos teniendo de inflación en general y inflación en alimentos, parecerían viejos, ¿no? Entonces, claramente, los trabajadores de vuelta, cuando vuelvan a negociar paritarias, se van a querer cubrir ante esto, ¿no? Entonces, sí, los alimentos se están acelerando a un nivel más elevado, a un ritmo más elevado de lo que es la inflación mensual. Pero vos pensá que la inflación mensual se mide con el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor no tiene solo alimentos, y de hecho es una canasta bastante representativa de lo que es la clase media sería de la población. Entonces,
es posible que estemos gastando mucho más en alimentos que lo que estábamos gastando en 2004, que es la base que tenemos del índice de precios al consumidor en nuestro país. Por esto que decimos, la suba en alimentos. Si vos tenés que gastar más en alimentos, gastás menos en otras cosas que están en la canasta total. Pero eso no significa que vos dejes de gastar en otros productos que están teniendo una inercia inflacionaria menor que las que está teniendo alimentos. Ahora, si vos me preguntás, ¿los trabajadores están negociando paritarias por el 48% que le dijo Guzmán al FMI? La respuesta es no. Si están negociando por el 60% que decían las consultoras hace un mes, es más probable, pero de vuelta, como te decía antes, ese número se actualiza todo el tiempo. De hecho, yo hoy te acabo de decir que probablemente sea más cercano al 70 que al 60. Entonces, de vuelta, a partir de lo que yo te decía, de las expectativas, de la credibilidad, es muy difícil hoy tener un horizonte claro de cuál va a ser la inflación y tener un horizonte claro de qué es lo que están pidiendo los trabajadores en las paritarias. Por eso te digo que lo que más van a pedir es que estos tengan revisiones lo más periódicas posible, para irse Paula, a ver, en este clima de incertidumbre seguramente te volveremos a llamar para que otro, no sé, en algunas semanas te estaremos llamando de vuelta para que nos digas y nos cuentes cuáles son las nuevas proyecciones. Así que agradezco por tu tiempo, nos dejás un poco preocupados también, pero bueno, es la realidad que nos toca vivir. Así que gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Pasó Paula Malinauskas, economista de la consultora LSG por 14 bis. Hasta las 10. En Sónica Más, 14 bis. Con Nicolás Balinotti.